se llama Por eso el mundo os aborrece. Así que si pueden buscar ahí en sus Biblias, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, Evangelio de San Juan, el capítulo 15, y vamos a leer versículos 18 a 20, y ahí vamos a encontrar el título de nuestro mensaje: Por eso el mundo os aborrece. Si ya están preparados, hermanos, así dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es el que está hablando y dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. De esa frase sale el título del mensaje: por eso el mundo os aborrece. Verso 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí aparece esta palabra aborrecer. Es un término que tiene muchas definiciones, pero les diré algunas más simples y conocidas. Aborrecer se puede traducir como odio. Teniendo en mente esa palabra, el Señor Jesucristo dice que el mundo va a sentir odio por nosotros. De acuerdo al contexto, la palabra aborrecer se puede traducir como desprecio. También se puede traducir como rechazo. Esa sería la actitud del mundo hacia nosotros: un rechazo, un desprecio. También se puede utilizar la palabra antipatía, y un término más duro para nosotros es la palabra asco. En algunos contextos la palabra aborrecer se traduce como asco. Todo esto son parte de los sentimientos que el mundo va a sentir hacia nosotros, y una de las razones es porque el Señor Jesucristo nos eligió al salvarnos y nosotros ya no somos del mundo. Ahora, ¿quién es el que manipula todos los sentimientos de odios en contra de nosotros? Sin duda alguna, el diablo. Esta es una batalla, hermanos, que comenzó en el huerto del Edén. Allí, cuando la serpiente sembró la mentira e introdujo el pecado en el mundo, entonces allí surgió el odio hacia nosotros. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, verso 15, eso solo lo vamos a recordar. Dios le dijo a la serpiente, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es lo que Dios le dijo a la serpiente, ¿no? Lo primero que le planteó el Señor, dice: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Quiere decir que la enemistad iba a estar en contra de la simiente, de la descendencia de la mujer. Ahora, un texto muy curioso lo tenemos en el Nuevo Testamento, y es Gálatas capítulo 4, versículo 4. Si ustedes mantienen la palabra ahí en Juan, y podemos mudarnos un poquito, hermanos, a Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4. Se los iba a citar de memoria, pero es mejor si ustedes pueden también leer junto conmigo este pasaje. Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4. Así dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos
la adopción de hijo. Ahí está el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre tu simiente, le dijo a la serpiente, y la simiente de la mujer. Gálatas nos dice acá en el verso 4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando estuviera aquí el hijo de la simiente de la mujer, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Y ahora el Señor Jesucristo enfrentó al diablo y dice en Hebreos 2:14 que por medio de la muerte, Cristo le quitó al diablo el imperio de la muerte. Así que allí fue la gran victoria final del Señor Jesucristo. Cuando Él murió, Él le quitó al diablo el imperio de la muerte. Ahora, hermano, el mundo nos aborrecerá, es la advertencia del Señor. Más que una advertencia, esto ha sido una profecía, ¿no? Y dice aquí la palabra, hermanos, que el mundo nos va a aborrecer. Cuando nosotros predicamos la Biblia, el mundo nos aborrece. Muchas veces al comienzo muestran a cierta incomodidad, luego enojo y luego pasan al aborrecimiento, al odio. No les gusta la predicación bíblica. El mundo se enoja cuando nosotros hablamos de Dios. Aún a veces en el ambiente familiar, otra vez van a hablar de Dios, otra vez van a hablar de la Biblia, otra vez van a hablar de la iglesia. Cuando hablamos de Cristo, el mundo se enoja. El mundo nos aborrece porque hablamos de Cristo. Y si hablamos de temas sobre el pecado, sobre el juicio, sobre la condenación, el mundo se incomoda y se enoja y termina aborreciéndonos. Cuando hablamos acerca del infierno, el mundo nos aborrece. Cuando hablamos acerca de la santidad, nos aborrecen. Si hablamos acerca de la iglesia, del matrimonio, de la unión de un hombre y una mujer, el mundo nos aborrece también. Y cuando presentamos el evangelio, el mundo nos aborrece. Muchas manifestaciones de aborrecimiento hace el mundo hacia nosotros. No lo ocultan a eso. Muchas veces ese odio, desprecio, rechazo, antipatía, asco, que son sinónimos de aborrecimiento, lo hacen así, hermanos, sin privarse de nada. Lo muestran todos esos sentimientos en contra de nosotros. Todo le cae mal al mundo, de que si nos vestimos, que si las damas usan un vestido largo, una falda larga, si los hombres nos ven de saco y corbata, todo le molesta al mundo, todo le incomoda, todo es como un argumento para que ellos sientan odio por nosotros. A la luz de esto, hermanos, nuestra libertad muchas veces se va a ver amenazada en muchos lugares, en el trabajo, en la familia, aun cuando predicamos en la calle o en algún lugar, muchas veces nuestra libertad se va a sentir bajo amenaza. Ahora, viniendo al texto, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? En el contexto, en los capítulos anteriores, como en el capítulo 14 de Juan, ¿se acuerdan que el Señor dijo en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Voy a preparar lugar para vosotros. Y Él dice, y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Y más tarde dijo Él, soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Luego en el capítulo 15 Él habla que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos y todo pámpano debe llevar fruto. Y el Señor dice en el capítulo 16, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él le está hablando todo ese mensaje, mensaje de esperanza del cielo que nos espera, del camino claro de la salvación. Él está hablando de amor, Él está hablando del Espíritu Santo, del Consolador que vendrá a ser morada en nosotros. Él está hablando acerca de la paz. Y de pronto, hermano, todo ese mensaje en esa conversación, porque todos estos capítulos fueron parte de una sola conversación, él mete la palabra aborrecer. Y en el capítulo 17 aparece otra vez la palabra aborrecer. Y esto, hermano, de pronto tanto amor celestial que venía hablando es cortado por el odio terrenal. Una advertencia que seremos aborrecidos, que seremos odiados. Y ahora él pone una razón clave. Dice, si el mundo me aborreció a mí, los aborrecerá a ustedes.
Si el mundo rechazó la palabra de él, también va a rechazar la palabra nuestra, que es la palabra del Señor. Entonces él nos explica, hermanos, de que esto va a suceder. El mundo y su odio, su aborrecimiento a los cristianos. Refresquemos un poco la memoria, hermanos, y vayamos con nuestra mente al Antiguo Testamento en los días del que el pueblo de Israel era sometido a esclavitud en Egipto. ¿Cuántas veces hemos oído prédica escuchando acerca de Egipto, que en el sentido espiritual representa el mundo? El pueblo de Dios esclavizado, el pueblo de Dios maltratado, el pueblo de Dios sometido en Egipto. Y entonces Dios tuvo que ponerle un punto final. Solamente deme la atención que voy a leer para ustedes cómo habló Dios en Éxodo capítulo 3, después que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. En esa misma conversación, Dios le dice así a Moisés en Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 6. Si no lo tienen, no se preocupe, solo deme atención. Dice Éxodo 3:6, y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Un recuerdo, hermanos, del pueblo de Israel sometido en Egipto, castigado bajo el látigo del faraón, pisando todo el día barro y paja para construir ladrillos y enormes edificios. Al rayo del sol, enorme sacrificio, maltratado el pueblo de Dios. Pero llegó el punto que Dios dice, ha subido el clamor de mi pueblo a mis oídos. Yo estoy viendo, dice Dios, cómo ellos están oprimidos. Y cuando el dolor llegó al punto más alto, Dios levantó a este libertador, a Moisés, y liberó a su pueblo después de 430 años de esclavitud. En los días que vivimos, hermanos, se calcula que hay más de 250 millones de cristianos perseguidos en estos días que estamos viviendo. A veces esas cosas no aparecen en las principales noticias. Muchos de nuestros hermanos en países musulmanes, en países de África, están siendo masacrados, quemados dentro de los templos, y aquellos que estamos más cerca de esas noticias, vemos cómo el enemigo está mostrando su punto más alto de aborrecimiento. Nosotros quizás no estamos padeciendo con esa intensidad. Pero hermanos, cuando el aborrecimiento llegó a un punto alto, Dios libertó a su pueblo de Egipto. En estos días de la iglesia, cuando suene la trompeta, Dios nos va, hermano, a librar de la opresión y del aborrecimiento de este mundo, y el Señor nos llevará con él tal como nosotros conocemos. De acuerdo a lo que nosotros creemos también, al final de la tribulación, con la aparición del Señor Jesucristo en Armagedón, Él librará a su pueblo Israel de la opresión de las naciones, del dominio de los gentiles, y los libertará y les dará un reino de 1000 años, el cual nosotros compartiremos. Cada vez que el aborrecimiento llega a un punto alto, Dios interviene. Lo hizo en Egipto, lo hará en el tiempo de la iglesia, lo hará al final de la tribulación. Pero lo que no deja ninguna duda es que el mundo nos aborrece,
Y ese es nuestro tema, que el mundo nos aborrece. Ahora, mire cómo le tocó vivir esta experiencia al apóstol Pablo y a los otros. Una mirada, hermanos, a Primera de Corintios, el capítulo 4. Si podemos ir hasta ahí un momento, hermano. Primera carta a los Corintios, el capítulo 4. Y allí vamos a leer versículos 9 y 10. Primera carta a los Corintios, el capítulo 4 y los versículos 9 y 10. Así dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 4 y los versículos 9 y 10. Dice la palabra, porque según pienso, es Pablo el que está hablando, ¿no? Según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Ahora quiero que notemos algunas palabras aquí. En primer lugar, en el versículo 9, Pablo dice que los apóstoles han sido exhibidos como postreros. Cuando leemos ese término, parece que no nos dice nada, pero tiene un mensaje profundo la palabra postreros. En el circo de los romanos se hacían esos espectáculos. Por eso Pablo dice, los apóstoles somos exhibidos como postreros. Y más o menos este era el orden. Primero desfilaba un general, un conquistador, alguien que ganó batallas o que conquistó territorio. Ese era el que encabezaba la marcha. Y luego venían los soldados victoriosos. Después de ellos venían los gladiadores. Después de ellos venían los criminales, los reos. Y por último venían los discípulos de Cristo, los postreros, cerrando la marcha, cerrando el desfile. Dice Pablo, nos exhiben, nos ponen a la fila y en el fondo de todo. Esa era una muestra de desprecio. Luego Pablo usa ahí la palabra, dice, somos sentenciados a muerte. Los otros, los criminales que desfilaban, eso dependían del juicio del pueblo, que acostumbraban a levantar el pulgar hacia arriba y eso les otorgaba libertad. Aún los criminales tenían posibilidades de ser salvos. Pero dice Pablo, nosotros los postreros somos sentenciados a muerte. No hay ninguna cosa que nos pueda salvar. Estamos cerrando esa fila y estamos encaminándonos al encuentro con la muerte. Y entonces esa era la forma de que al mundo antiguo aborreció a los discípulos de Cristo. Y luego Pablo usa ahí la palabra, dice, hemos venido a hacer espectáculo. El idioma griego que se escribe este texto, espectáculo, es la palabra teatrón. Teatrón es el término que se refiere al Coliseo romano, del cual hoy todavía están ahí sus ruinas y lo muestran mucho como un lugar turístico. Así que Pablo, no hay ninguna duda que se estaba refiriendo a eso, de cómo los cristianos eran muertos en la arena, a veces atravesados por espadas, otras veces eran devorados por perros rabiosos o por leones hambrientos. Por último, cerrando el desfile, nosotros, los sentenciados a muerte, ellos eran ofrecidos como un espectáculo, el mundo se divertía de cómo morían los hijos de Dios, pero como expliqué en el mensaje del domingo, estos cristianos morían cantando con gozo en su corazón por la misión cumplida de que habían dado testimonio de la obra y de la persona del Señor Jesucristo. Hay otra palabra aquí que quiero detenerme. En el versículo 10, después que Pablo
dice que somos insensatos por amor de Cristo y ustedes son prudentes, dice. Nosotros somos débiles, mas ustedes honorables. Bueno, lo que él le está diciendo a los corintios, dice, nosotros somos insensatos, gente, por nuestra forma de predicar y de vivir, damos la imagen que somos gente necia, tonta, de cabeza hueca, pero ustedes son señoritos, ustedes son honorables, los corintios. Y él le está diciendo aquí, al final dice, ustedes son fuertes, pero nosotros somos despreciados. Ese es uno de los sinónimos que mencioné al principio de aborrecimiento. Allí los primeros discípulos experimentaron en carne propia lo que era el desprecio, el aborrecimiento, aquellas palabras que les dijo el Señor Jesucristo, y el mundo los aborrecerá. Ahora, hermanos, cuando se llega al capítulo 17 de Juan, quizás ese va a ser un tema para el otro jueves o para el fin de semana ya en el púlpito, voy a profundizar un poco ese asunto del aborrecimiento. Pero mire, hermano, aquí también en el capítulo 4 de Primera de Corintios, versículo 13, hay otra palabra que quiero detenerme. Primera de Corintios 4 y el versículo 13 está aquí en el mismo capítulo, el mismo tema está desarrollando Pablo. Y dice ahí en el versículo 13, dice Pablo, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ahí se ve la palabra aborrecer. Dice Pablo, hemos venido a ser la escoria del mundo. Hemos venido a ser el desecho de todo. Ahora, mire, hermano, en nuestra cultura aquí, la palabra escoria tiene un significado distinto al de la Biblia. Por ejemplo, aquí aquellos que usan la soldadura eléctrica, ahí sueldan un metal con otro y luego toman un martillo y golpean sobre la soldadura y toda esa basura que se desprenden, dice, esto es la escoria. Algunos también hablan de la escoria cuando ya la comida se pegó en el fondo de la olla y alguien tiene que rascar la olla. Dice, saquemos la escoria, lo que está pegado, lo que quedó quemado, lo que no se puede utilizar. Pero la palabra escoria aquí en este texto se refiere a cuando la gente trabajaba, por darles un ejemplo, con lentejas, con porotos, con garbanzos, lo que eran conocidas como legumbres. Entonces las legumbres se ponían en una zaranda y todo se sacudía, eso se removía, y todo el polvo que caía, eso se llamaba escoria. Y la escoria tenía dos usos. Uno, esa escoria, los restos, los residuos de las legumbres, se utilizaban en el fuego para avivarlo, se tiraba al fuego, o la escoria se le tiraba a los cerdos para que se alimenten. Entonces, detrás de esa palabra escoria y esta historia que les cuento, es donde Pablo está mostrándonos hasta qué grado ellos fueron aborrecidos. Si fuera por el enemigo, nos tiraban al fuego de una, como escoria. Si fuera por el enemigo, nos tiraba para que nos coman los cerdos, como escoria. Entonces, dice Pablo, hemos venido a ser el desecho de los hombres. Es decir, que nosotros somos fácil de descartar. La gente nos elimina fácilmente, terminan con nuestra vida fácilmente. ¿Por qué razón? Porque somos seguidores de Cristo, porque somos seguidores del Señor. Amén, amén. Y el Señor está diciendo eso. Dice, el mundo los aborrece porque yo los elegí, porque ustedes fueron salvos, son partes de la iglesia, porque nosotros ya somos ciudadanos del cielo. Y hay tantas cosas, hermanos, que despierta la envidia y el odio, el aborrecimiento del mundo hacia nosotros. Ahora, ¿qué es mundo? Porque dice, y el mundo los va a aborrecer. ¿Qué es el mundo? El idioma griego utiliza la palabra cosmos. Esa palabra cosmo es de donde viene también la palabra
cosméticos, los maquillajes. No sé si hay algún varón en la iglesia, pero muchas veces son las mujeres que usan maquillaje. Alguna crema de base, un colorete, un qué sé yo, un lápiz labial, no sé, todo lo que forma parte de los cosméticos. Los cosméticos, hermanos, están puestos para corregir, para mejorar. Pero la palabra cosmos aquí, la palabra mundo o cosmo, habla de un sistema, hermanos, que está ordenado. El mundo o el cosmos es un sistema ordenado, pero ordenado bajo quién. El Señor Jesucristo habló del diablo como el príncipe de este mundo. También se refirió a él como el príncipe de tinieblas. El diablo, como si fuera en el escenario de un teatro, a escondida, él maneja los hilos, los piolines, decimos por acá, de las marionetas, de los títeres, y eso es la figura de la cual el mundo incrédulo, es en las manos del diablo. Son como marionetas, son como títeres, fácil de manejar por Satanás. El mundo que nosotros vivimos está organizado por la mano de Satanás. Su reinado es bajo la voluntad permisiva de Dios. Sería bueno que ustedes recuerden esa expresión, la voluntad permisiva de Dios. Pero ese reinado satánico tiene fecha de vencimiento. Ya pronto llegará a su fin y el Rey de Reyes y Señor de Señores estará sentado en un trono sempiterno. Esa palabra usa la Biblia, sempiterno. Eso quiere decir que por siempre será eterno el reinado del Señor Jesucristo. Hermanos, el mundo que vivimos entonces es un sistema decadente. Este mundo está caído. Este mundo tiene como moneda corriente el engaño y la mentira, porque su director es el padre de la mentira, que es el diablo. Ustedes saben que Juan 8, verso 44, dice el Señor que el diablo es el padre de la mentira. Por eso la mentira es una moneda corriente. Mucha gente se cree hábil para engañar a otros. Este mundo es un sistema decadente porque su líder principal, el diablo, es un ser decadente. Él dice que el pecado está en él. Así que, bueno, hermanos, nosotros frente a estas enseñanzas, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Si el mundo nos aborrece, no podemos ir a llorar a un rincón, como lo hacía Kiko, el de la serie del Chavo, ¿se acuerdan? Eso no le corresponde a un cristiano, de ir a un rincón a llorar. Necesitamos tener una actitud de valentía. Necesitamos nosotros ponernos de pie y enfrentar las corrientes de este mundo. Y eso se hace con fe. La fe es lo que nos moviliza. La fe es lo que nos mantiene firme. La fe en el Señor, la fe en la palabra, la fe en el poder de Dios. La fe, hermano, es aquello que nos conecta con el Señor, y siempre recordamos la enseñanza de Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, hermano, frente al odio, el aborrecimiento que el mundo muestra con nosotros, nosotros vamos a tener que dar fe. Dice primera carta de Juan, capítulo 5 y el verso 4, dice que, y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4, esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, el mundo nos aborrece, no nos vamos a victimizar, nos vamos a parar en nuestra trinchera, vamos a resistir, vamos a presentar batalla, porque no hay forma de escapar de esto. Por eso el Señor Jesucristo advirtió, y el mundo los aborrecerá. Solamente cuando el mundo muestra su desprecio, su odio por nosotros, simplemente estamos viendo el cumplimiento de aquella profecía que nuestro Señor dijo, y el mundo los aborrecerá. Hay una cantidad de textos y de enseñanzas en la Biblia
pero eso voy a dejar para otro mensaje. Ahora solamente dos textos finales. Uno de ellos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Ese capítulo 5 de Mateo es el de las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza, como ustedes saben, significa muy dichoso o muy feliz. Y hay una bienaventuranza curiosa en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y el versículo 10. Es la última en la serie de bienaventuranzas. Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 5, versículo 10. Quiero que observe ahí conmigo. Y dice así la palabra, es el Señor Jesucristo el que habla. Mateo 5:10 dice el Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Quiero que note esa palabra, mintiendo, porque hace pocos minutos les dije que este mundo está dirigido por el padre de la mentira. Él es el experto en engaño, el mentir. Les dije hace unos minutos que la mentira es la moneda corriente de este mundo. Y el Señor Jesús aquí advertía, dice, van a decir toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, hermanos, los ejemplos del pasado, la persecución y muerte de los profetas del Antiguo Testamento, entre otros que murieron aserrados como Isaías, hermanos, esos son el ejemplo de lo que nos iba a tocar vivir. El ejemplo de los apóstoles, como fueron perseguidos y muertos de manera violenta, era un ejemplo de lo que nos podía suceder a nosotros. Dice ahí la palabra de Dios, dice, así como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, que una persecución, muestras de odio, de aborrecimiento a nuestra persona por nuestra creencia en Cristo, no debería sorprendernos. Tenemos todo un historial donde el enemigo se encargó de influir en personas y aún en demonios mismos para mostrar aborrecimiento. Deberíamos estar preparados nosotros, hermanos. No sea cosa que cuando aparezca el maltrato nos deprimamos y decaigamos en nuestra fe y renunciemos a nuestro servicio a Dios y dejemos en el piso las banderas de la fe y las banderas que nos identifican con Cristo como la santidad y el amor, etc. Hermanos, tenemos que estar firmes porque el enemigo siempre busca dar golpes certeros para derribarnos, pero nosotros sabemos que el mundo nos va a aborrecer. Lo sabemos. Un pasaje más, hermano, que cómo el mundo se enloquece con nosotros. Mire, por favor, si puede, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Y el apóstol Pablo había ido a predicar a Tesalónica, luego él iba a ir a Atenas a predicar. Pero mire qué es lo que pasa allí en Tesalónica. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Vamos a mirar por un momento ahí, versículo 5. Hechos de los Apóstoles 17 y el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mire, hermanos, dice ahí que se juntaron unos ociosos, hombres malos, en otras palabras, unos vagos, unos matones, para tratar de maltratar y
y mostrar odio y aborrecimiento a los predicadores de la palabra de Dios. Estaban en la casa de Jasón. ¿Qué era el argumento de esta gente? Dice, estos que trastornan el mundo han venido aquí. Esa palabra trastorno, aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, cuando alguien hace una locura o lo que hace no tiene sentido, dice, este es un trastornado. Pero no es este el sentido de la palabra trastornado aquí. La palabra trastornado significa invertir el orden de las cosas. Literalmente sería en nuestra lengua poner patas para arriba algo. Y esa gente que estaba apegada a los ídolos, esa gente que estaba apegada a la incredulidad, vinieron los predicadores y dieron vuelta a todo y la gente se volvía a la fe y creía en el Señor Jesucristo, trastornaron el mundo. Y nosotros también, si predicamos, la gente se va a convertir al Señor y va a seguir al Señor Jesucristo y el diablo va a mostrar su aborrecimiento con nosotros. Pero aquí dice que estos ociosos y estos hombres malos es lo mismo que le hicieron al Señor en Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando Judas el Iscariota apareció con una turba? Todos eran ociosos, vagos, malos. El diablo siempre usa el mismo sistema. Si usted lee en Hechos capítulo 14, Pablo predicó en las ciudades de Iconio, de Derbe y de Listra, 3 ciudades, y en una de esas lo apedrearon y lo dieron por muerto y lo tiraron afuera de la ciudad. Como él dijo en Corintios, somos el desecho de todo. Pensaron que lo habían matado cuando lo apedrearon y lo desecharon, lo tiraron por muerto fuera de la ciudad. Pero vinieron los discípulos y lo levantaron y Pablo no escarmentaba y entró a la ciudad de nuevo y siguió predicando el evangelio. Esa es la actitud. Otra vez, hermano, esa es la actitud. El enemigo va a tener que trabajar mucho para terminar con nosotros. Estamos advertidos, nos va a aborrecer, el mundo nos va a aborrecer. Nosotros solo tenemos que estar preparados. Un último texto, hermano, y terminamos. Busque ahí, por favor, en Apocalipsis, el capítulo 1. Y ya vamos a retomar en próximos mensajes este tema. Apocalipsis, el capítulo 1. Y una mirada final en el versículo 9. Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 9. Esta escena es en la isla de Patmos, en Grecia. Y ahí está un héroe solitario, se llama Juan, es el apóstol. Y dice así la palabra, Apocalipsis 1, verso 9. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hoy mucha gente se saca fotos en la isla de Patmos. Es un lugar turístico, ¿no? E incluso allí está el lugar donde se encontraba Juan. Pero Juan no estaba aquí en una actividad de turista. Él dice, yo estaba aquí por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Nosotros, por la historia, sabemos que Juan fue puesto en un recipiente con aceite hirviendo. Su cuerpo fue totalmente desfigurado y el enemigo lo dio por abandonado en esa isla de Patmos. Pero Dios tenía una recompensa grande para su siervo y le dio toda la revelación del libro de Apocalipsis. Hermanos, muchos de nosotros podemos tener muchos sufrimientos, padecimientos, experiencias de aborrecimiento contra nosotros, pero Dios nunca se va a olvidar de la recompensa. A todos aquellos que permanecen en fidelidad, Dios le va a recompensar. Dice Juan, estoy aquí en esta isla por causa de la palabra y del testimonio del Señor Jesucristo. Si estamos comprometidos con la palabra, si estamos dando testimonio de nuestra fe en Cristo, el aborrecimiento no tardará en manifestarse, pero no nos tomará de sorpresa, porque nuestro Señor ya nos dijo, el mundo os aborrecerá. Bueno, hermanos, ya vamos a continuar ese tema en otras prédicas. Que Dios bendiga su palabra y que bendiga sus vidas en esta hora.